antropología, mis alumnos en fisiología y ahora son mis alumnos en fisiopato. Me hubiese gustado ver el salón lleno como cuando les enseñaba fisio, pero bueno. Como le decía a su delegado, hoy día voy a tratar de avanzar no solamente en la primera clase, sino parte de la segunda y si puedo la termino, porque el día viernes voy a venir por ustedes a las 10 de la mañana, de 10 a 12, para dictarles la última clase, la tercera que es bien larga. Bueno, larga entre comillas, porque voy a tratar de ser recontra puntual. Me han asignado 3 fechas, pero son 8 temas. Así es que aquí lo más importante es que ustedes aprendan, y siempre digo que el conocimiento es infinito, pero depende de lo que el docente quiere transmitirle al alumno. Entonces yo les voy a enseñar lo que considero que va a ser importante para ustedes. A ver, vamos a ver hasta dónde puedo avanzar ahora y la motivación que tengan ustedes como alumnos. Y así no vienen el sábado tampoco. Lo que pasa es que yo los sábados estudio psicología en la UNIFE de 8 de la mañana a 6 de la tarde de corrido. Y no me va a ser posible dictar los sábados. Es más, este año supuestamente yo me iba a dictar, pero no sé, finalmente aquí estoy. Y no es que no quiera dictarse, chicos, pero ya estoy apoyando terapéutica, gineco, antro, nutri, fisio, fisiopato, curso de verano, primer semestre, segundo semestre, dirección académica, es decir, son tantas cosas que también yo digo, wow, más la maestría que estoy terminando en psicología. Pero bueno, mientras sean buenos alumnos, no tengo inconvenientes. Sí, creo que sí. Sí. ¿Tienes una hoja? Porque no van a hacer la segunda clase. No. Aunque no hay ninguna para usted. Pero un pecado. ¿Qué tal el doc? Buena gente. Cristina me dijo que hiciera buena gente. Sí, Ya me inspiro y les dicto todo. Bien, ¿puede ser? ¿Nos vamos al corrido? Sí. ¿Son 3 horas? No, sí, ¿no? Por acá, 7:30. Ok. Clase de Ok, no dije nada. ¿Por qué no tenía tiempo? No, así ya no vienen el viernes ni yo tampoco. Bueno, mi clase. Bueno, voy avanzando, de acuerdo a como estén, sigo, y si no, ya les digo el viernes. ¿Les parece? Tampoco sean tan difíciles, ¿ah? A ver, la clase de hoy día está relacionada básicamente con el hipopituitarismo. Una breve introducción, tipos celulares en la hipófisis anterior o a la hipófisis, algunos conceptos que deben de saber, qué es el hipopituitarismo, porque existe el hipopituitarismo parcial y el total se conoce como panhipopituitarismo. El ejemplo que escogí del funcionamiento del eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco fue el ovárico, y un ejemplo típico de panhipopituitarismo es el síndrome de Sheehan. Hipotálamo en rojo, hipófisis en negro, y acá está la famosa silla turca. El hipotálamo produce factores liberadores y 2 factores inhibidores. El ejemplo que les voy a colocar aquí de los factores liberadores son la TRH, u hormona liberadora de tirotropina, la CRH, hormona liberadora de corticotropina, la GHRH, la liberadora de hormona
de crecimiento, y la GnRH, la liberadora de gonadotropinas. Recuerden lo que les enseñé, pueden colocar como H, siempre todo en mayúscula, hormona, o pueden colocarle TRF, factor. La hormona liberadora de tirotropina estimula la secreción de TSH y de prolactina por la hipófisis. La CRH, la liberación de la hormona adrenocorticotropa o corticotropina o corticotrofina por la adenihipófisis. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento induce la liberación de la hormona de crecimiento, y la hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotrofinas, la liberación de la folículo estimulante y la hormona luteinizante, también en la adenihipófisis. Hay receptores específicos en la adenihipófisis para cada uno de estos factores liberadores producidos en el hipotálamo. Y en la hipófisis se encuentran estas hormonas cuyo influjo se produjo por estos factores liberadores. La TSH, o tiroestimulante, estimula el crecimiento de la tiroides, entre otras. La adrenocorticotropina estimula el crecimiento de la corteza adrenal, la producción y secreción de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales. La hormona de crecimiento aumenta la síntesis de proteínas, tiene que ver directamente con el crecimiento y los macronutrientes. La folículo estimulante estimula el desarrollo folicular en la mujer y la espermatogénesis en el varón. Y la hormona luteinizante o LH causa la ovulación y formación del cuerpo lúteo o amarillo y estimula la síntesis de testosterona en el hombre. Y la prolactina estimula el desarrollo de la glándula mamaria y la producción de leche. No tiene nada que ver con la eyección, la oxitocina es la que tiene que ver con la eyección de la leche. Este es el resumen en imagen. Bien, la causa más frecuente de hipopituitarismo es el tumor hipofisal. ¿Por qué les hice la introducción? Porque en el hipopituitarismo pueden estar alterados los factores liberadores o puede haber una alteración a nivel de la hipófisis y se va a ver comprometida la producción de las hormonas hipofisarias que allí se producen. Entonces, la causa más frecuente de hipopituitarismo es el tumor hipofisario. Adenoma en el adulto, el más común es el adenoma productor de prolactina, el prolactinoma, y en el niño es el craniofaringioma. Son los dos tumores más frecuentes asociados al hipopituitarismo. En el adulto y en el niño, pregunta de examen. Le sigue en frecuencia el síndrome de Sheehan por la necrosis hipofisaria postparto. Se necrosa, recuerden que durante el embarazo la hipófisis crece mucho y durante el parto, si hay una hemorragia, va a haber un infarto y necrosis de la hipófisis. La incidencia de los tumores hipofisarios en los Estados Unidos es muy variable. La prevalencia estimada de estos tumores que producen síntomas es de más de 22.000. Y otra causa de hipopituitarismo en la mujer es la hipofisitis linfocitaria autoinmune, también llamada hipofisitis linfocítica, que desaparece muchísimo en la etapa final al síndrome de Sheehan, porque lo único que queda es un remanente, un tejido residual, y esta cicatriz que queda en la hipofisitis linfocítica es idéntica a la que queda en el síndrome de Sheehan, producido por este infarto de la hipófisis. Por eso es que la anamnesis es muy importante y hay un cuadrito donde yo les explico cómo ustedes pueden, gracias a la anamnesis, preguntándole, haciendo bien la historia clínica, preguntando los antecedentes del paciente, pueden llegar a la conclusión si es por un Sheehan o por una hipofisitis linfocítica. La hipófisis, esta clasificación es la antigua. Se clasificaba según la coloración que daba por determinada tinción. Así tenemos a las cromófobas, que tienen alguna actividad secretora, pero básicamente alfa, es decir, que no tienen una actividad específica. Recuerden que la subunidad beta es la que da la actividad específica. Y estos tumores cromófobos se caracterizan por crecer, y constituyen lo que se conoce como los incidentalomas, producidos por las células null o nulas. Solamente crecen. Las acidófilas están aquí, las que producen la hormona de crecimiento y la prolactina, y las basófilas, las que producen la hormona adrenocorticotropa,
la tiroestimulante y la FSH y LH, o sea, las gonadotropinas. La clasificación actual sí nos habla de qué cosa es lo que produce tal o cual célula. Así tenemos a las células somatotropas, que segregan la hormona de crecimiento, las lactotropas, la prolactina, las corticotropas, las CTH, las gonadotropas, la FSH y LH dependiendo del receptor, y las células tirotropas, la TSH. El crecimiento de este tipo de células da origen a los famosos adenomas funcionantes. En otras palabras, si nos pegamos a la clasificación antigua, que les acabo de mencionar, las acidófilas y las basófilas, que vienen a ser las que les acabo de mencionar, que producen, van a producir los adenomas funcionantes. Mientras que las cromófobas, aquellas que no se tiñen, son células desgastadas, que han podido ser cualquiera de las otras dos, acidófilas o basófilas, y se les llama células nulas, o células null o no funcionantes, porque solamente crecen, y son las más peligrosas, porque básicamente por su crecimiento destruyen la defusación del nervio óptico, la persona se queda ciega, y ustedes le miden alguna hormona y no es ni hormona de crecimiento, ni nada, ni FSH, ni LH. Puede sí estar elevada la prolactina, pero no porque estos tumores produzcan prolactina, no, sino que cualquier tumor que comprima el tallo hipofisario va a inhibir a la bajada, por utilizar un término, del factor inhibidor de prolactina. Al no descender el factor inhibidor de prolactina, es que la prolactina se eleva, pero no porque estos tumores de células null produzcan prolactina. Estos tumores no producen ninguna hormona, no tienen actividad. Ha crecido, son pura subunidad alfa que no tienen actividad para que produzca hormonas. Por eso se les llama células null o nulas, y son los que crecen y comprimen. Son los más peligrosos. Bien, hablemos del hipopituitarismo, que es una alteración en la producción de las hormonas hipofisarias. Y si hay alteración de las hormonas hipofisarias, la alteración puede estar en la propia hipófisis o puede estar en el hipotálamo. Y recuerden que al no haber factor liberador en el hipotálamo, por lo tanto no va a haber secreción hormonal en la adenohipófisis. ¿Está claro? Por eso en el término hipopituitarismo me están diciendo que la alteración puede estar en la hipófisis o en el hipotálamo, que tiene que ver con la acción sobre la hipófisis. Hipopituitarismo, alteración de la síntesis de uno o varias de las hormonas hipofisarias, y panhipopituitarismo, cuando hay afectación de todos los ejes hipotalámicos. Ejemplo típico, ya les mencioné en el panhipopituitarismo, el síndrome de Schiffman o la hipofisitis linfocítica. Se puede deber a patologías que afectan a la hipófisis o al hipotálamo, se los acabo de mencionar. Así tenemos que en el hipopituitarismo adquirido, más frecuentemente se debe a agresiones anatómicas adquiridas por tumores, adenoma en el adulto y craneofaringioma en el niño, se los he dicho en la introducción. Cuando es por compresión, el orden de afectación de las trofinas u hormonas suele ser el siguiente: hormona de crecimiento, FSH y LH, TSH, y al final se afecta la ACTH. Etiología del hipopituitarismo adquirido: origen hipofisario, el más común es el adenoma, y dentro de los adenomas, el prolactinoma, llamamos microprolactinoma, que es el más frecuente, menos de 10 milímetros, y macroprolactinoma o macroadenoma en general, mayor de 10 milímetros. ¿Alguien puede silenciar ese celular? Gracias. En el niño tenemos al craneofaringioma. ¿Me acerco? ¿Y quién es ese celular que está grabando? ¿Lo puedo apagar? ¿Puedo apagarlo? ¿Es tuyo? ¿Puedes apagarlo? Por favor. Gracias. Otras causas de hipopituitarismo adquirido son el meningioma, son motivos de radioterapia, procesos infiltrativos como la sarcoidosis, y también infecciones
metástasis cuando tenemos, por ejemplo, cáncer de pulmón o de mama, colon, próstata y se va hacia la hipófisis. Y una miscelánea como el síndrome de silla turca vacía. Entonces, pensando en lo más frecuente en el adulto, el adenoma, y dentro de los adenomas, el productor de prolactina. Si tiene menos de 10 milímetros, microprolactinoma, que se trata con cabergolina, 1 a 2 veces por semana. Si tiene más de 10 milímetros, o a partir de 10 milímetros hacia arriba, estamos hablando de macroprolactinoma, que actualmente también se trata con fármacos. No hay necesidad de operar, salvo pues que esté comprimiendo el nervio óptico. El hipopituitarismo genético es infrecuente por anomalías del desarrollo craniofacial, aplasia e hipoplasia de hipófisis y por trastornos genéticos hereditarios. Les digo que les voy a dar un ejemplo. Les hablaré del eje hipotálamo hipófisis ovárico para que ustedes vean los niveles de comando. El primer nivel se encuentra en el hipotálamo, son las neuronas esteroide sensible que registran la variación de los niveles periféricos, por ejemplo en este caso, de esteroides sexuales. ¿Cuáles son? Los estrógenos y la progesterona producidos en los ovarios. Entonces, estos estrógenos y progesterona tienen receptores a nivel del hipotálamo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de estas hormonas circulantes, va a haber una mayor o menor liberación a nivel del hipotálamo. Y también, solamente como ustedes van a ser médicos, eso tiene que ver muchísimo, con la depresión, los estrógenos y la memoria. Los estrógenos tienen que ver con el estado de ánimo y con la memoria. Las mujeres que no reglan o están a punto de dejar de reglar, sus niveles de estrógenos son muy bajos y tienden a llorar y están muy sensibles. Es exactamente lo que sucede con una mujer joven, una semana antes de la regla, llora de cualquier cosa, es por su baja en niveles de estrógeno y empieza a ser olvidadiza. Luego que regla todo se normaliza. El segundo nivel es la región del hipotálamo, pero el área hipofisotrópica, es decir, aquella cuyas neuronas producen péptidos de acción hormonal. Si estamos hablando del eje hipotálamo hipófisis ovárico, tenemos que hablar de la GnRH o hormona liberadora de las gonadotrofinas, es decir, que van a actuar sobre la hipófisis para que ésta produzca FSH y LH. La integración entre ambos niveles se efectúa mediante sinapsis entre sus respectivas neuronas. El tercer nivel se sitúa en la hipófisis, en este caso, en aquellas productoras de las hormonas FSH y LH. La GnRH llega a la hipófisis por medio de la circulación portal, lo que les enseñé, que es un sistema de doble capilarización. A ver, vamos a recapitularles, chicos. El primer nivel en el hipotálamo va a depender de la cantidad de hormonas circulantes. El segundo nivel también está en el hipotálamo, en la región del hipotálamo, cuyas neuronas producen, en este caso, la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. El tercer nivel está en la hipófisis, donde esta hormona liberadora de gonadotropina producida por el hipotálamo va a actuar para que en la adipófisis se liberen la FSH y la LH, que son las gonadotropinas. El cuarto nivel se encuentra en el ovario, donde las gonadotropinas FSH y LH van a promover el desarrollo folicular. Las hormonas ováricas cierran el círculo al actuar sobre el primer nivel. ¿Se acuerdan de las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona? En las neuronas esteroides sensibles van a actuar sobre ellas para de esa forma disminuir su producción. Estas mismas hormonas, estrógenos y progesterona, también actúan sobre el quinto nivel, que son los órganos periféricos, por ejemplo la mama, la vellosidad, etc. Dentro de los 5 niveles, los 2 primeros se hace por transmisión neuronal, su integración, y los 3 restantes por transmisión hormonal. Les voy a hablar ahora del ejemplo típico del panhipopituitarismo, aunque puede ser parcial, síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan fue descrito por Harold Lyman Sheehan, de ahí su nombre, ese nombre con el que se conoce la necrosis de la glándula hipófisis como consecuencia de una hemorragia obstétrica. La hemorragia es durante el parto, el endometrio, o sea, la mujer está dando a luz, se produce hemorragia, muchas veces por atonía uterina,
Por más oxitocina que le pongan, la señora sigue sangrando. Peor aún si da luz en lugares donde no hay ayuda médica o en una casa. Y la mujer empieza a sangrar, hasta puede morir, chocada. Y eso hace que la hipófisis, que está con un gran volumen, porque durante el embarazo se incrementa, sobre todo por el incremento de las células productoras de prolactina, está muy crecida, y al haber este sangrado no hay buen aporte sanguíneo, y entonces la adenohipófisis sufre un infarto y necrosis. Al sufrir necrosis, todas las células productoras de hormonas, valga la redundancia, en la adenohipófisis, al no estar presentes, la mujer va a presentar panhipopituitarismo. Lo primero que va a aparecer es la ausencia de regla, la ausencia de leche. Por lo tanto, esta mujer no va a poder dar de lactar a su hijo o hija. Es importante que el obstetra y el médico general reconozcan este síndrome, ya que la pérdida del funcionamiento de la adenohipófisis puede ser fatal. No solamente me refiero a largo plazo, que acelera la aterosclerosis, sino que la persona, al perder sangre y al tener el colapso de esta adenohipófisis, puede presentar una insuficiencia suprarrenal aguda y chocarse. La incidencia del Sheehan es 1 en 10.000 partos. Su frecuencia ha disminuido en los países desarrollados. 25 a 32% de pacientes con sangrado severo de estas pacientes asociado al parto presentará algún grado de hipopituitarismo. Causa de muerte después del parto en la madre el 25%, dentro de la presentación aguda del síndrome por insuficiencia suprarrenal aguda. La paciente se choca. Con relación a la anatomía de la hipófisis, solamente para recordarles que la glándula madre, fíjense sus dimensiones, en la mujer llega hasta 600 miligramos, más aún si tiene hijos, pero durante el embarazo aumenta hasta 3 veces su volumen, el diámetro vertical promedio de 12 milímetros, recuerden que lo normal es de 6 milímetros, y el peso se incrementa incluso hasta un 40%. Tremenda glándula, chicos, tremendo volumen de la glándula, para que la hemorragia uterina obviamente va a producir una necrosis de la misma. Infarto y luego necrosis. Claro, si se infarta, no hay sangre, el tejido se necrosa. Por eso primero es el infarto, después es la necrosis producida por la hemorragia uterina. El proceso básico entonces es el infarto secundario a la ausencia de flujo sanguíneo. Sin embargo, no se tiene la certeza de si este es el resultado de la compresión vascular, la trombosis o el vaso espasmo. Al final del embarazo, la glándula pituitaria o adenohipófisis, pituitaria, porque pensaban, pituita significa moco, antes pensaban que la adenohipófisis, ustedes ya lo saben, se los enseñé en la primera parte del semestre pasado, pensaban que la glándula hipofisaria provenía del moco de la nariz, que se llama pituita, pero luego se dieron cuenta que no, pero finalmente se quedó con ese nombre. Por eso sinónimo de hipófisis o adenohipófisis es la glándula pituitaria. Entonces, al final del embarazo está aumentada de volumen hasta 3 veces y principalmente por hiperplasia de las células que producen prolactina. Este aumento ejerce un efecto de compresión en los vasos sanguíneos, lo que los haría más susceptibles a la baja de perfusión, producida, como les dije, por la hemorragia uterina. La trombosis, la necrosis pudiera ser secundaria a la trombosis debido a la agregación plaquetaria en las lesiones endoteliales lesionadas. Y finalmente el vasoespasmo no ha podido ser confirmada plenamente por investigación microscópica. Por lo tanto, de las 3 etiologías, esta es una de las más aceptadas. La glándula pituitaria no puede regenerarse, por lo tanto no es posible que se formen nuevas células. Y queda como remanente una cicatriz fibrosa. ¿Se acuerdan de lo que les dije de la hipofisitis linfocítica? En su etapa final queda también una cicatriz fibrosa. Por eso es que en una necropsia ustedes no pueden determinar si esa fibrosis, esa cicatriz fibrosa en un cadáver es por Sheehan o es por hipofisitis linfocítica. Ahí lo que trata ya es la historia de la mujer.
La destrucción extensa de las células de la hipófisis resulta en un grado variable de hipopituitarismo. Algunos presentan hipopituitarismo en días, es inmediato, otros en meses y otros en años, como les voy a mostrar en una tabla. La función de la glándula puede ser mantenida con aproximadamente 50% del funcionamiento de la hipófisis, es decir, que se haya destruido la mitad y sigue funcionando como que si nada pasó, hasta la mujer puede salir nuevamente embarazada. Puede ser parcial con la pérdida del 75% y puede ser total, se considera total con una pérdida del 90% o más. En el Sheehan puede ser difícil, o sea, el diagnóstico. Se centra en la evidencia clínica de hipopituitarismo en una mujer con historia de hemorragia después del parto y que luego no pudo dar de lactar. También reportan amenorrea u oligomenorrea después del parto. Repito, lo más frecuente es la historia. Una paciente les narra, sí, en mi último hijo tuve una hemorragia terrible, no pude darle de lactar, nunca más mi menstruación. Y ustedes la van viendo que a la señora le falta la cola de la ceja. No tienen un pedacito de ceja nomás. Es típico del Sheehan. En algunos casos el diagnóstico no se realiza sino hasta años después. ¿Y qué van a encontrarle? Hipotiroidismo secundario, TSH baja, T4 bajo, porque el origen no está en la glándula tiroides, sino el origen se encuentra en la hipófisis. Por lo tanto, no hay producción de TSH y por ende de T4 y T3. También se va a presentar una insuficiencia suprarrenal o adrenal secundaria, donde hay una disminución de la ACTH y de cortisol. La primaria es cuando hay disminución del cortisol y un incremento de la ACTH, pero secundaria es cuando hay disminución de la ACTH y por ende de la hormona que tiene que ver con la ACTH, que es el cortisol. Por lo tanto, en todo lo secundario hay disminución de las hormonas que produce la hipófisis y también de la que se produce periféricamente. Este es el resumen. Imagínense, esta mujer tuvo una hemorragia posparto por atonía uterina, no se contrajo el útero. La señora tuvo una baja de presión por la hemorragia. La hipófisis, ya les dije que crece hasta 3 veces su volumen. Al no llegarle sangre, esta se infarta y luego se necrosa y va a producir una serie de insuficiencias, pero secundarias, debido a que el origen se encuentra en la hipófisis. Si el origen estuviese en el órgano blanco, se llamaría primaria. La deficiencia de ACTH u hormona adrenocorticotropa o corticotrofina en forma aguda va a producir un cuadro típico de insuficiencia suprarrenal como debilidad, náuseas, vómitos, fatiga. En forma gradual, la clínica es más insidiosa y se presenta con pérdida de peso, astenia, debilidad. Se diferencia de Addison por la ausencia de hiperpigmentación. Recuerden que cuando la insuficiencia suprarrenal es primaria, es decir, el daño está en la suprarrenal, ustedes van a tener disminución del cortisol y por feedback positivo ACTH elevada. Yo les he enseñado que la ACTH proviene del POM, de la propia melanocortina. Por lo tanto, al tener gran producción de ACTH, estamos diciendo que hay gran producción de la POM y la propia melanocortina tiene que ver con la producción de melanina. Por lo tanto, en la insuficiencia suprarrenal primaria van a encontrar hiperpigmentación por elevación del POM y del ACTH. A diferencia de la secundaria, donde el daño está en la hipófisis, por lo tanto no va a haber ACTH, va a estar disminuida y va a estar el cortisol bajo. Y ahí no va a haber ninguna pigmentación ni nada, porque no hay una elevación del ACTH, muy por el contrario, hay una disminución de la misma o ausencia de la misma por el infarto en la adenopófisis. La deficiencia de gonadotropinas va a producir hipogonadismo hipogonadotrópico. Que se caracteriza por amenorrea, no hay regla, oligomenorrea, oleadas de calor o bochorno, disminución de la libido. Es decir, la mujer va a hacer una menopausia prematura. Repito, la deficiencia de gonadotrofina, FSH y LH va a conllevar a una menopausia prematura. Y se llama hipogonadismo hipogonadotrópico, que es distinto al hipogonadismo hipergonadotrópico. Cuando la deficiencia está en el órgano primario, por ejemplo en un Klinefelter, que hay una atrofia testicular, hay una atresia, hay una atrofia testicular, por lo tanto hay una disminución de la testosterona, pero con un incremento de la FSH por feedback positivo. En este caso la FSH está bajísima y la LH está bajísima,
y es un hipogonadismo hipogonadotrópico. Hay una disminución de GnRH y de FSH y LH. La deficiencia de la hormona de crecimiento produce fatiga, produce una disminución de la masa muscular y de la masa ósea. La deficiencia de TSH va a producir hipotiroidismo secundario, repito, hipotiroidismo secundario, se caracteriza por ausencia de bocio. Recuerden que en el hipotiroidismo primario, por compensación, va a haber un crecimiento de la glándula tiroides, va a haber una baja producción de T4 y T3, y por feedback positivo va a elevar la TSH. Pero en este caso no es primario, es secundario. Va a haber una disminución de la TSH y por ende no va a haber producción de T3 y T4. Entonces, secundario afecta la hipófisis y afecta al órgano blanco. Primario solamente afecta al órgano blanco. Solamente ruego a Dios que lo estén entendiendo. La hiponatremia. Es poco común en la presentación aguda del síndrome de Sheehan. Los mecanismos que pueden originar hiponatremia son el hipotiroidismo y la deficiencia de glucocorticoides. A la cabeza el cortisol. El hipopituitarismo por sí mismo puede estimular la secreción de vasopresina y causar una severa secreción inapropiada de ADH o vasopresina. Y eso también puede conllevar a hiponatremia. El nivel de potasio es normal debido a que la producción adrenal de aldosterona no es dependiente de la pituitaria o de la hipófisis, sino del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, yo les dije que el síndrome de Sheehan puede presentarse de inmediato o puede presentarse en meses o años. Acá tenemos 3 casos. Cuando fue diagnosticado el Sheehan, esta mujer tenía 46, esta 64 y esta 45. Todas presentaron hemorragia obstétrica, fíjense, esta a los 22 años y recién se hospitaliza después de 24 años. Esta presenta la hemorragia a los 35 y se hospitaliza después de 29 y esta a los 36 y es más inmediato a los 9 años. Todas presentaron hipotiroidismo, hipogonadismo, todo lo que les he dicho, anemia, menorrea, no vieron nunca más la producción de leche, hiponatremia, es decir, todas. Hipotensión ortostática, diabetes insípida, ninguno. ¿Por qué ninguna presentó diabetes insípida? Porque está afectada la adenohipófisis. Repito, está afectada la adenohipófisis. En el síndrome de Sheehan está afectada la adenohipófisis. No la neurohipófisis. Hay excepciones, sí, se las voy a mencionar, pero en el Sheehan propiamente dicho, está afectada la adenohipófisis. Y ustedes saben que la vasopresina, hormona antidiurética, se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. La neurohipófisis no produce ninguna hormona. Niveles bajos, esto se ve en el laboratorio, chicos. Niveles bajos de FSH, LH, corticotropina, tirotropina, somatotropina, por supuesto, todas las hormonas producidas por la adenohipófisis. Y ya les dije que también afecta el órgano blanco, por lo tanto, también se afectan aquellas hormonas dependientes de estas hormonas hipofisales: estrógeno, progesterona, cortisol, tiroxina. Imágenes. La tomografía computarizada o resonancia no son útiles en la fase aguda. Sí, después de meses o años van a encontrar la silla turca vacía. Como hay necrosis de la adenohipófisis, van a encontrar la silla turca vacía. Estoy emocionada porque ustedes van a ser los médicos más cultos del mundo. Díganme que sí, anímense, por favor. El otro cuadro que les mencioné, que tienen que hacer diagnóstico diferencial con Sheehan, pero aquí obviamente no va a haber el antecedente de la hemorragia uterina, que es el más importante, es la hipofisitis linfocitaria autoinmune o hipofisitis linfocítica. Es una enfermedad infiltrativa, puede presentarse por primera vez durante la gestación o el posparto, y es característica la existencia de linfocitos y células plasmáticas en el infiltrado. Puede acompañarse de otras enfermedades autoinmunes. Puede llevar al hipopituitarismo derivado de la destrucción masiva de la adenohipófisis y su reemplazo por tejido fibrótico, tal cual sucede con el Sheehan. Una vez instalado este tejido, los signos histológicos, obviamente la necropsia, pueden ser similares a los del Sheehan, aunque la patogénesis, obviamente la etiología, es totalmente diferente.
siento triste cuando se va. A ver, un cuadro. Hay 3 tipos de hipofisitis linfocítica según la extensión de afección de la hipófisis, y esta es una excepción porque aquí sí afecta a la neurohipófisis. Van a ver en los 3 casos, en los 3 tipos, este es el tipo de adenohipofisitis linfocítica típico, infundíbulo neurohipofisitis linfocítica y panhipofisitis linfocítica. Aquí está afectando la neurohipófisis, y aquí está afectando todo, y aquí está afectando la adenohipófisis. Cefalea, sobre todo en la forma donde afecta la adenohipófisis, como si fuese un Shiham puro. En todas hay alteraciones visuales, sobre todo en la parte que afecta, en la forma que afecta la adenohipófisis. Déficit de corticotropina, sobre todo en la primera. Hipotiroidismo en la primera. En la segunda forma que afecta la neurohipófisis, es imposible que haya hipotiroidismo porque ahí no se produce o no se secreta TSH, simplemente es el almacén de la oxitocina y la ADH. Hipogonadismo sí puede haber, inhibición de la lactancia, se presenta sobre todo en la primera forma, polidipsia, poliuria en la segunda forma sobre todo, porque recuerden que va a haber destrucción de la ADH, de la hormona antidiurética, al no existir va a haber polidipsia y poliuria, y la hiperprolactinemia que se presenta en la primera forma. Se ha investigado la existencia de anticuerpos antipituitarios, llamados APA, permiten realizar un diagnóstico certero y sencillo de la hipofisitis linfocítica y tiene una sensibilidad y especificidad aceptables. Tratamiento de Shiham incluye el reemplazo hormonal, inicialmente con hidrocortisona, 20 miligramos por día, 15 en la mañana y 5 en la tarde, debido a que el tratamiento con levotiroxina puede exacerbar una deficiencia de glucocorticoides y teóricamente inducir una crisis adrenal. Es mejor en un paciente que se sospecha Shiham darle primero tratamiento con corticoides, porque si ustedes a un hipotiroideo que no está con tratamiento, no le dan corticoides y va a ser sometido, por ejemplo, a una cirugía, a una extracción de diente, o lo someten a estrés, esta persona se puede chocar. Posteriormente se realiza el reemplazo de la hormona tiroidea y estrógenos y progestágenos, dependiendo si la paciente tiene o no útero y obviamente de la edad de la paciente. Adicionalmente se puede realizar el reemplazo de todas las hormonas por destrucción de la adenohipófisis. Si fuese varón, es necesaria el reemplazo, en este caso, de la testosterona, porque ellos sí van a sufrir no solamente de impotencia, sino de infertilidad. Conclusiones. El síndrome de Shiham es una complicación poco frecuente en las mujeres que presentan hemorragia postparto. Sin embargo, debido a la magnitud de las alteraciones hormonales y el pronóstico de vida de la mujer, porque acelera la aterosclerosis, que es la formación de los ateromas y daño en el endotelio, tienen una esperanza de vida muy corta. Entonces, debido a ello, debido a la gravedad de esta enfermedad, si no se trata, es que el médico, las obstetrices, tienen que tener presente cuando una mujer tiene este tipo de hemorragia. Me voy a alcanzar para editarles un poquito de la segunda. Qué lindos, qué atentos. A ver, les voy a hablar un poquito del síndrome metabólico. El síndrome metabólico como tal, su nombre fue propuesto por Gerald Reaven, un endocrinólogo norteamericano, y asociaba la obesidad con el colesterol HDL bajo, los triglicéridos altos y la hipertensión arterial. Esto que les estoy mencionando se fue agregando poco a poco a lo largo de la historia del síndrome metabólico. Son un conjunto de alteraciones metabólicas, este es el resumen de toda la clase en esta definición, constituido por obesidad central. Cuando yo hablo de síndrome metabólico, no estoy hablando del índice de masa corporal, peso entre talla al cuadrado. Estoy hablando del perímetro abdominal. Ustedes agarran 1 centímetro, la cintura tiene que ser menor de 90 centímetros en el hombre y menor de 80 centímetros en la mujer, según la Federación Internacional de Diabetes. Disminución del HDL, elevación de triglicéridos, aumento de la presión e hiperglicemia, no necesariamente diabético. Basta con tener una glucosa mayor de 100 y se podría decir que este individuo
tiene hiperglicemia. La glucosa normal va de 60 a 100. O sea, más de 100 es un paciente con hiperglicemia. Se ha constituido el síndrome metabólico como un problema de salud pública y se asocia a un incremento de 5 veces en la prevalencia de diabetes tipo 2 y 2 a 3 veces a la enfermedad cardiovascular. Es un elemento importante en la epidemia actual de diabetes y enfermedad cardiovascular. El componente más importante para hablar de síndrome metabólico es la circunferencia abdominal o la obesidad abdominal. La morbilidad y la mortalidad prematura debido a la enfermedad cardiovascular y la diabetes podrían desequilibrar los presupuestos sanitarios. Recordemos que la diabetes tipo 2 es el 90% del universo de diabetes, el otro 10% es de los niños, la juvenil o tipo 1. La diabetes tipo 2, el origen de la diabetes tipo 2 es la obesidad abdominal. En el año 1923, el síndrome metabólico no era una enfermedad nueva, su descripción tuvo lugar en la década de los años 20. Un médico sueco fue el que definió la asociación de hipertensión, hiperglicemia y gota. Recordemos que mucho antes de ser diabético se eleva la insulina, por lo menos 8 o 12 años antes, y la insulina en exceso daña el endotelio. El endotelio es el principal productor de óxido nítrico u óxido nitroso, que es el más potente vasodilatador. Al dañarse el endotelio, al disminuir la producción de óxido nítrico, la persona se torna hipertensa. Posteriormente, el fundador de la endocrinología moderna en España señala que la hipertensión arterial es un estado prediabético. Totalmente cierto, repito. Antes de ser diabético ocurre, la diabetes pasa por 5 estadios. Este es el estadio 5, hay 4 estadios previos, donde no tenemos la glucosa elevada en los 2 primeros estadios. Tenemos la insulina elevada. La insulina se eleva para controlar el disparo de la glucosa. Al elevarse la insulina, sale esa carga oscura en el cuello, lunares de carne, en el cuello, en las axilas, en las ingles, que parece que fue de carga, como les digo, se llama cantosis nigricans, y es por el exceso de insulina. Entonces, el exceso de insulina, se los acabo de decir, daña el endotelio. Posteriormente, hubo una publicación en la que se llamaba la atención sobre el hecho de que el fenotipo de obesidad por acumulación excesiva de tejido adiposo se asociaba con las alteraciones metabólicas observadas en la diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Posteriormente documentaron la aparición simultánea de obesidad, hiperinsulinemia, el exceso de insulina, para evitar que el paciente sea diabético. El cuerpo lucha porque el páncreas produce grandes cantidades de insulina, triglicéridos altos porque se van a convertir los carbohidratos en triglicéridos, y la hipertensión arterial, ya les mencioné por qué, por el daño del endotelio, producido por el hiperinsulinismo. La importancia clínica del síndrome metabólico, tal cual fue descrita por Gerald Riven, ahí está la imagen. Cuando fui miembro del comité científico de la Asociación Peruana de Obesidad y luego fui su presidenta, invité al profesor Gerald Riven, que lo conocí en un congreso en República Dominicana, y nos acompañó. Describió la presencia de un conjunto de alteraciones metabólicas cuyo rasgo fisiopatológico central era la resistencia a la insulina. Es decir, para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula necesita obligatoriamente insulina, y la insulina se acopla a su receptor y entra la molécula de insulina. Entonces, en las personas gorditas que tienen grasa abdominal y liberan grandes cantidades de ácidos grasos libres, porque una vez que se saturan los lugares del adipocito, estos ácidos grasos libres engañan al receptor y ocupan el receptor de la insulina. Por lo tanto, cuanto más gordito se es, hay mayor resistencia a la insulina, porque el receptor de la insulina es engañado por estos ácidos grasos libres. Por lo tanto, la glucosa no puede entrar dentro de la célula y la célula está totalmente hambrienta. Por eso es que los gorditos tienen hambre cada 2 horas, cada 2 horas. Mayor obesidad, mayor resistencia a la insulina. La obesidad se ha recogido en el concepto del síndrome metabólico en todas las definiciones posteriores, desde la primera definición oficial del síndrome metabólico, realizada por un grupo de trabajo de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Las más aceptadas han sido las elaboradas por el Grupo Europeo, que estudió la resistencia a la insulina, y por el ATP3 del National Cholesterol Education Program de los Estados Unidos.
La definición del síndrome metabólico propuesta por la Organización Mundial de la Salud se centraba en la descripción biológica y física de la resistencia a la insulina. Que ya les dije, antes de ser diabético ocurre resistencia a la insulina, luego viene el hiperinsulinismo y después, cuando ya el páncreas deja de producir insulina, solamente el 10% trabaja, viene la hiperglicemia y la diabetes, la hiperglicemia y la diabetes. Este otro grupo de estudio desarrolló una versión modificada de esta definición para que se pudiera utilizar con mayor facilidad. Se basaba en las concentraciones de insulina en ayunas para determinar la resistencia a la insulina. Una insulina mayor de 15, hablamos de hiperinsulinismo. Eso es a nivel basal. La definición de este grupo de estudios de la resistencia a la insulina todavía mantenía la resistencia a la insulina como un componente esencial, dado que se consideraba el principal determinante etiológico en el síndrome metabólico. La definición también introdujo el perímetro de la cintura. En esa época eran 94 en los varones y 80 en las mujeres, y ahora es 90 en los varones y como punto de quiebre 80 en las mujeres. Posteriormente, el National Cholesterol Education Program introdujo la definición del ATP3 propuesta para su aplicación en la práctica clínica. No incluía una cuantificación específica de la insulina, adoptó un abordaje menos glucocéntrico, considerando por igual todos los componentes del síndrome metabólico. Ahora les voy a hacer un cuadrito. El parámetro de cuantificación de la obesidad seguía siendo el perímetro de la cintura, pero con valores umbral superiores a los del grupo de estudio de la resistencia a la insulina, 102 y 88 centímetros. Y esto ha quedado establecido solamente y únicamente para los norteamericanos. Cintura mayor de 102, riesgo para diabetes, síndrome metabólico, infarto al miocardio, y 88 centímetros en la mujer. Para los peruanos, para los latinoamericanos es 90-80, igual que los chinos o de Asia del Sur. A diferencia de lo que ocurría con la definición de la OMS, la definición del ATP3 no incorporaba variables proinflamatorias ni protrombóticas. Para complicar todavía más la situación, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos de los Estados Unidos efectuó una modificación de la definición del panel de tratamiento de adultos, el ATP3. Esta nueva definición consideraba la resistencia a la insulina como el problema básico. Esta Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recogió 4 factores como alteraciones identificativas del síndrome metabólico: los triglicéridos, HDL, presión y aumento de las concentraciones de glucosa. Muy parecido a lo que se acepta actualmente. Diversos factores como la obesidad, hipertensión, diabetes gestacional. Recuerden ustedes que a la semana 24 del embarazo hay que hacer el descarte de diabetes. Eso les expliqué, ¿se acuerdan, chicos? En su semestre pasado, la somatotropina coriónica humana, que se elevaba, producida por la placenta, para darle más aporte de glucosa al feto, pero ya que en la madre producía resistencia a la insulina, ¿se acuerdan? Por eso es que el embarazo se considera un factor diabetogénico. Enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares de diabetes y hipertensión también son factores condicionantes para el síndrome metabólico. La AIDS excluyó la obesidad como componente del síndrome metabólico, craso error, porque es el componente más importante, y es debido a que consideró que la obesidad central era un factor que contribuía a la aparición de la resistencia a la insulina, más que una consecuencia de esta. Al excluir la obesidad como un componente básico del síndrome metabólico, la definición de la AIDS generó muchas críticas. Yo también, a mí no me gustó esta clasificación, estuve por ahí en aquella época. Toda la gran cantidad de datos que sugieren que la obesidad es un factor de riesgo importante para la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Esta confusión ha originado una reducción de la utilidad de las definiciones en el contexto clínico y dificultad para comparar la incidencia del síndrome metabólico en los distintos grupos poblacionales. Es así que queda establecido, y es lo más importante, que la obesidad central, repito, la obesidad central es el factor más importante para definir el síndrome metabólico. Y el organismo más importante, regente en el mundo, que queda en Europa, es la IDF, la Federación Internacional de Diabetes. Es el más aceptado,
Y el más importante, repito, es la presencia de un perímetro abdominal para nosotros los peruanos, mayor de 80 en la mujer y mayor de 90 en el varón. También está la disminución de HDL, colesterol HDL, incremento de los triglicéridos más de 150, y en otras clasificaciones se podría agregar el ácido úrico, pero como antes se le llamaba el síndrome metabólico X o X+, pero lo básico, repito, es HDL bajo, triglicéridos altos, en presencia siempre de incremento del perímetro abdominal y la presencia de hipertensión arterial. Adicionalmente sería el que les he dicho, más los que les estoy mencionando, y adicionalmente puede haber hiperglicemia mayor de 100. No necesariamente tiene que ser el individuo diabético, basta que presente hiperglicemia, como les mencioné en la introducción. En el 2004 se publicó una revisión detallada de la prevalencia de este síndrome, encontrándose gran dificultad para establecer comparaciones de acuerdo a los diversos informes que habían realizado los estudios que les mencioné. Por ello, hay consenso, y la más importante es la dada por la Federación Internacional de Diabetes que les acabo de mencionar. Se realizó un grupo de expertos, la creación de un grupo de expertos para establecer una nueva definición de síndrome metabólico que es la más aceptada. Quien presidió este grupo de expertos es Paul Simet y Joel Alberti. Paul Simet es un encanto de personas, de que está a la izquierda, un señor súper sencillo. Claro, en la época que le escribía no había WhatsApp, solamente nos escribíamos por correo. Está formado por miembros de la IDF y por representantes de diversas organizaciones. El objetivo fue establecer un nuevo grupo de criterios para hacer un consenso en la definición del síndrome metabólico. Un componente importante fue la elaboración de una serie de directrices para compensar las diferencias en el perímetro de cintura de las diferentes etnias o poblaciones. El grupo de consenso también elaboró una serie de recomendaciones para utilizar criterios adicionales como que les he mencionado. Ahora se mide el plasminógeno, no solamente el ácido úrico. Finalmente, la IDF identificó las áreas donde es necesaria la realización de nuevos estudios. Este objetivo dio lugar a la propuesta de la IDF para la elaboración de una nueva definición en la que la obesidad central representa el requisito indispensable para hablar de síndrome metabólico. Ahí tenemos obesidad central, más 2 de cualquiera de los factores que ya les he mencionado, no se los voy a volver a repetir. Repito, tienen que tener, por ejemplo, vamos a suponer que la mamá de ustedes tiene una cintura, y ya van y le miden, su mamá tiene de cintura 88, ya, muy bien, la mamá está a punto de entrar en el síndrome metabólico. En ese instante la mamá le muestra, hijo, mira, acá tengo los resultados de, uy mamá, estás con el HDL por debajo de 50. Tiene los triglicéridos, mamá, en 300, HDL bajo, triglicéridos altos, ya tiene 2, más la cintura, síndrome metabólico. O de repente la mamá tiene todo esto normal, pero es hipertensa y le encontraron la glucosa en 115, también tiene síndrome metabólico la mamá de ustedes. Entonces, la nueva definición de la IDF ha tenido en cuenta la gran cantidad de datos que indican que la obesidad abdominal es común a todos los componentes del síndrome metabólico. El aumento del perímetro de la cintura es un parámetro sustituto bien aceptado de la adiposidad abdominal y se asume que la cantidad de grasa abdominal es la que se encuentra intravisceral y por ende hablamos también de riesgo cardiovascular. Todos nosotros, vale 50 céntimos una cinta métrica, podemos medirnos y medir la cintura abdominal en cualquier parte del mundo. Aquí estamos nosotros, en los asiáticos del sur, mujeres mayor de 80, varones mayor de 80, mayor de 90, para poder hablar de riesgo de infarto al miocardio o estar dentro de la clasificación del síndrome metabólico. Otros nuevos componentes que les he mencionado puede ser la protrombina, la proteína C reactiva, la liponectina y otros, pero los más importantes son los que les he mencionado, que se pueden hacer clínicamente y laboratorialmente de una manera muy sencilla. Posteriormente hubieron otras críticas ofrecidas por la Asociación de Diabetes Americana, donde la Asociación del Corazón, la Asociación Americana del Corazón y otras han publicado declaraciones científicas acerca del síndrome metabólico, en las que se recoge una clasificación
actualizada. Pero repito, la que tiene mayor consenso es la del IDF, que ya no se las voy a volver a repetir. Les digo esa del IDF porque es la que les voy a tomar en el examen. En la clasificación actualizada no se considera necesario el criterio del incremento del perímetro de la cintura en los pacientes con otros 3 factores de riesgo. O sea, basta que tengan 3 factores de riesgo, es decir, la mamá tiene glucosa alta, tiene HDL bajo y tiene triglicéridos altos, ya está dentro del síndrome metabólico sin necesidad de tener obesidad abdominal. Pero repito, la IDF es la más aceptada. Obesidad y sobrepeso es el incremento de peso a expensas de la acumulación de grasa. En la práctica clínica utilizamos el índice de masa corporal, también llamado índice de Quetelet, que es el peso en kilos entre la talla en metros elevado al cuadrado. Por ejemplo, una persona que pesa 50 kilos, así lo ponen, 50 entre 1.59 entre 1.59. Si pesa más, si mide menos de 1,50 m, no se puede utilizar el índice de masa corporal. Tanto para hombres como para mujer es el mismo valor, de 20 a 24.9 es normal, a partir de 25 a 29.9 es sobrepeso y 30 o más es obesidad, y mayor de 40 es obesidad mórbida. Esto es simplemente para ver la grasa intraabdominal en centímetros cúbicos. Cuando la grasa intraabdominal es igual o superior a 130 centímetros cuadrados, en la práctica clínica la definición se basa en el perímetro de la cintura, que ya les mencioné que tiene una buena correlación con la grasa intraabdominal. Etiología de la obesidad es variada, está definida por los malos hábitos alimenticios básicamente, y por la genética, dependiendo de las teorías, puede ser hasta el 30%, aunque hay familias que tienen un mayor riesgo por genética de ser obesos. Entonces se considera que su origen es multifactorial. Por lo tanto, la obesidad, más que una enfermedad, es un síndrome. Se han implicado 20 genes diferentes en 12 cromosomas distintos cuando ésta se hereda. El primer gen descrito relacionado con la obesidad fue el gen llamado yellow agouti, y uno de los primeros genes que se descubrió en el tejido adiposo fue el gen de la leptina. Recuerden que la leptina nos permite ser delgados. La leptina se expresa a nivel de la grasa blanca y actúa a nivel del hipotálamo produciéndonos saciedad, no querer comer. Muy bien, esta primera clase que me dieron, o más fácil, esta clase que me dieron también tiene que ver con la diabetes, porque para que ustedes entiendan la diabetes tenían que entender el síndrome metabólico. Y cuando yo les hablo de diabetes me estoy refiriendo a la diabetes tipo 2, que es 90%, no a la 1, que es producida por virus que están en el ambiente y que un niño tiene la predisposición a reaccionar contra ese virus, Coxsackie, virus de sarampión, de la papera, y a destruir las células beta del páncreas. Lo que yo les voy a hablar es la diabetes tipo 2, que está relacionada con la obesidad, y tanto la obesidad como la hiperglicemia forman parte del síndrome metabólico. La diabetes mellitus tipo 2 por lo general está relacionada con la obesidad y con la resistencia a la insulina. Ya les dije, primero la resistencia a la insulina. Esto produce hiperinsulinismo y con el paso del tiempo hiperglicemia por disminución en el número de las células beta del páncreas. Se necesita adicionalmente el deterioro de la célula beta. Ya les dije que cuando el 10% de la célula beta ha subsistido, recién aparece la diabetes. Pasan muchos años hasta que un individuo haga diabetes. Pueden pasar incluso 12 años, 18 años, ser un gordito simpaticón y le miden la glucosa y siempre está normal, pero mídanle la insulina. Hagan el test de insulina para que vean lo elevada. Más de 300 sale la insulina cuando no debe pasar de 15. Para vencer la resistencia a la insulina, la célula beta inicia un proceso que conlleva el incremento de la masa celular y por ende el aumento en la producción de insulina, o sea, el hiperinsulinismo. Inicialmente el hiperinsulinismo logra compensar la resistencia a la insulina y mantener así, aparentemente, los niveles de glucosa en sangre normales. Con el transcurso del tiempo, la célula beta pierde su capacidad de mantener esta hiperinsulinemia,
produciéndose un déficit relativo de insulina y aparece finalmente la hiperglicemia. En un principio, después de comer, 2 horas después de comer, esa no debe pasar de 140, pero si ustedes tienen una persona que ya tiene varios años de gordito, midan la insulina después de la glucosa después de comer y va a tener más de 140. La resistencia a la insulina es un fenómeno que se manifiesta clínicamente observando la piel de un paciente. Primero van a tener estos niños gorditos una piel tan oscura que la mamá cree que es carca y lo soba y lo soba. Luego aparecen unos lunares de carne bien delgaditos. Debido a su relación con la obesidad, todo obeso debiese ser resistente a la insulina, excepto el metabólicamente sano, que suele practicar ejercicios regularmente. Hay gorditos que son deportistas, sí, lo son. Y la mejor forma de introducir la glucosa dentro de la célula, es decir, hacer que sus receptores sean sensibles a la insulina, es el ejercicio. El ejercicio activa el GLUT4, el glucotransportador número 4, que es el que finalmente va a meter la glucosa dentro de la célula. Entonces, si ustedes son gorditos y hacen ejercicio, también estarían protegidos contra la diabetes. El índice OMA, llamado así, evaluación del modelo homeostático, permite calcular simplificadamente la resistencia a la insulina. Ustedes van a dividir la insulina entre la glucosa y esto lo dividen entre 405, pero como valor, o sea, no existe un valor exacto de OMA, pero como valor referencial se toma el 3,5 como límite. Por lo tanto, valores mayores a 3,5 dividiendo la insulina entre la glucosa identificarían a los pacientes con factores de riesgo asociados a resistencia a la insulina, especialmente aquellos que forman parte del síndrome metabólico. En otras palabras, esto que parece tan sencillo, que lo pueden hacer en un hospital, y en el hospital de la FAP lo pueden hacer, se dosa insulina y glucosa, y esto lo dividen en 405, y si hay más de 3,5 es un paciente con resistencia a la insulina. El adipocito parece dirigir todo este proceso de resistencia a la insulina, ya se lo dije hace un momento. Acumula básicamente el adipocito ácidos grasos, pero bajo la forma de triglicéridos. Además, a través de señales, puede influenciar sobre otros órganos. Pero recuerden que los adipocitos, se los acabo de decir, tienen un límite. Entonces, puede guardar grasa, pero hasta 8 veces su volumen. Es así que al alcanzar 8 veces su tamaño, ese adipocito ya no acumula más ácidos grasos. Esto genera la migración de los ácidos grasos a otros órganos como el músculo y el hígado, donde están los receptores de la insulina para que se pueda introducir la glucosa. Como hay tanta grasa circulando, tanto ácido graso libre, ya les dije que este engaña al receptor de insulina, se coloca en su lugar, y cuando viene o cuando llega la verdadera insulina a quererse acoplar a su receptor, ya está ocupada por estos adipocitos. Y de esa manera no ingresa la glucosa a la célula envía una señal al páncreas diciendo tengo hambre, y el páncreas produce más insulina, y es un círculo vicioso. Más resistencia a la insulina, más hiperinsulinismo, y la glucosa incluso baja. Por eso es que los gorditos pueden incluso presentar hipoglicemia después de 3 horas de haber comido algo, por la gran descarga de insulina que todavía tiene su páncreas. Dios, que me estén entendiendo, por favor. El músculo esquelético es el principal órgano blanco de la insulina. Allí se deposita el 80% de la glucosa circulante gracias a la insulina. La presencia de los ácidos grasos, ya les acabo de decir, bloquea las señales de la insulina, generando resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Creo que es la 5ª vez que lo voy a repetir, porque los ácidos grasos ocupan el lugar del receptor de la insulina. Y aquí se puede explicar. La unión de la insulina a su receptor fosforila el sustrato del receptor de insulina, llamado todo con mayúscula IRS1, en los aminoácidos tirosina, activando la vía de la fosfoinositol 3 quinasa. Esta es la vía normal. Llega la insulina a su receptor a este nivel, en los aminoácidos tirosina, y listo, la glucosa logra entrar dentro de la célula. Este fosfoinositol 3 quinasa activa la translocación de los
transportadores de glucosa número 4, GLUT4, que les acabo de decir, desde el citoplasma, desde el centro de la célula a la membrana, originando poros que permiten la entrada de la glucosa a la célula. Qué hermoso sería si todos fuesen delgados deportistas. Sin embargo, en los gorditos hay muchos ácidos grasos libres circulando, porque como máximo el adipocito alberga hasta 8 veces su volumen. Entonces esos ácidos grasos vagabundos van hacia estos receptores, pero no hacen la unión en el aminoácido tirosina, sino hacen su unión en la serina. De todas maneras, logran engañar estos ácidos grasos libres a el receptor de la insulina, originando así resistencia a la insulina. Es así que la destrucción de la célula beta se asocia con una predisposición genética. Por lo tanto, no todos los individuos con resistencia a la insulina desarrollarán diabetes inmediatamente. El daño de la célula beta tiene relación con el estrés oxidativo, derivado de la oxidación de la glucosa y de los ácidos grasos libres. El estrés oxidativo disminuye los factores de transcripción que se expresan en el páncreas y en el duodeno. Tiempo promedio para ser diabético, de 8 a 18 años. La media es 12. Por eso vemos niños que desde que nacieron son gorditos, los han cebado. Tenemos niños de 14 años, adolescentes de 14 años, diabéticos tipo 2 por gorditos. Cuando hasta hace 20 años, diabéticos tipo 2, lo típico era mayor de 40 años. Ahora no, ahora vemos diabéticos tipo 2 a partir de los 14 años hacia adelante, porque se incubó en esa pobre criatura desde muy pequeño la diabetes por obesidad con grandes cantidades de ácido graso libre que produjeron resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, hiperglicemia y diabetes. Además del páncreas, hígado y músculo esquelético, existen otros órganos implicados en la fisiopatología de la diabetes. El ilion y el colon, por medio de las células L, producen lo que se conoce como el glucagon-like peptide, que es un tipo de incretina, y esta se considera la más importante en la génesis de la diabetes. Repito entonces, en el ilion y el colon, intestino delgado y parte del grueso, hay unas células que producen unas hormonas llamadas incretinas. Dentro de las incretinas están la GLP-1 y el GIP. El péptido inhibidor gástrico y el GLP-1 que es el más importante, el glucagon-like peptide, péptido similar al glucagon, que van a actuar sobre el páncreas, específicamente sobre las células beta, para que produzcan insulina. Existen medicamentos en la actualidad que hacen que estas incretinas puedan durar hasta 24 horas y no sean degradadas, porque existe una hormona, una enzima que las degrada, que se llama la dipeptidil peptidasa 4. Esta enzima se encarga de degradar a las incretinas, pero, repito, hay una medicina en la actualidad que son las gliptinas, hay varias marcas, no los voy a marear, no los veo en este momento que no se los dio, estaba a punto de decírselos. Son las gliptinas que inhiben a esta enzima y por lo tanto estas incretinas que actúan sobre el páncreas produciendo insulina van a durar hasta 24 horas. La GLP-1 incrementa la producción de insulina, tiene estos dos mecanismos de acción, pero básicamente involucra receptores en las células beta. El daño de la célula beta condiciona el deterioro del efecto incretina, porque si la incretina va a actuar sobre el páncreas, pero este páncreas ya está dañado, al 5.º año de enfermedad, un diabético que no se cuida, de nada vale que le den incretina para que produzca insulina, pero felizmente, de nada vale que le den el medicamento que bloquea a la enzima que destruye la incretina. Entonces, este producto que yo les digo que es buenísimo, que son las gliptinas, ya les voy a decir, están vildagliptinas, sitagliptinas, saxagliptina, en fin, gliptinas, mejor gliptinas, no voy a meter con nombres comerciales tampoco, pero lo que trato de decirles es que estos productos buenísimos tienen efectos sobre la producción de insulina en el páncreas hasta el 5.º año de enfermedad. Después del 5.º año no surte efecto, pero tiene otro mecanismo muy importante, que por eso yo también lo doy. Inhibe la salida
de glucosa del hígado, o sea, inhibe la glucogenólisis, ya que frena al glucagón. Entonces, el otro efecto que tienen estas gliptinas no solo es estimulando la secreción de insulina por el páncreas, que vence al 5º año de diabetes, sino inhibiendo la salida de la glucosa por parte del hígado, porque recuerden que en el hígado se guarda la glucosa en forma de polímero llamado glucógeno. Entonces, estas gliptinas también tienen que ver con que se va a inhibir la salida o producción del glucagón. Al inhibirse la producción de glucagón, Tengo que llegar a mi clase, pues ustedes están juntos, ¿no? Ah, ¿verdad? ¿No? Sí. Oye, compré mandarina, chucha. Un momento para irme antes de que grite que... ¿Dónde te vas? No, Pues ya digo tú. Yo me voy. chicos, mil perdones, me había olvidado hoy día y mañana estuve en el hospital un rato. ¿Cuánto? ¿Primero? Me había olvidado de mi fruta lima, que es mi favorita. Uy, Está bien. ¿Puedes pasar? Estoy feliz dictándoles a ustedes. ¿Están concentrados? Soy feliz, continúo. Ya. Lo que trato de decirles es como van a ser médicos, no sé si endocrinólogos, cuando den una medicina, piensen en todos los beneficios. Porque a veces el que más estudia, el que más sabe, le da este producto al paciente por A, B y Z motivo, no solamente por A. Entonces la gente dice, ¿pero por qué le das? Porque la persona conoce el efecto más común. Es como la persona que sufre de acné, varón, y le dicen, ¿pero por qué tomas ketoconazol si eso es para los hongos? Nadie sabe que también es para el acné, y hay pacientes que les va muy bien. Metformina, ¿pero por qué tomas metformina si tú no eres diabética? Pero yo no se lo doy porque sea diabética, se lo doy para desaparecer el ovario poliquístico. Entonces, un mismo producto puede tener diferentes aplicaciones. Bien, retomamos. El daño de la célula beta condiciona el deterioro del efecto incretina. O sea, por más que yo le dé, ya les expliqué que no va a surtir efecto a partir del 5º año. Y este deterioro puede ser compensado con fármacos que aumentan las concentraciones de este producto dentro de los primeros 5 años. Están los inhibidores de la enzima de nombre largo que les mencioné, la dipeptidasa 4. Ahí están algunos de los nombres que se encuentran ahorita en Perú. Vildagliptina galbus, sitagliptina Januvia, el más famoso de todos es Januvia, y los análogos de incretina, como la exenatida, que deriva del Eloderma suspectum, que es el lagarto en el sur de los Estados Unidos, y la liraglutida, que puede producir cáncer de tiroides, especialmente el cáncer medular. Está prohibido si un paciente ha tenido cáncer medular de tiroides. Todo quiero que sepan, debería silenciar un poco, ¿no? Sí, no es que no los quiero marear tampoco, pero quiero que sepan, porque después a lo mejor no los vuelvo a ver nunca y siquiera algo les dije para que sepan. Bueno, dentro de la diabetes también quiero que sepan, desde hace 6 años, 7 años, se le da mucha importancia al riñón. ¿Por qué? Porque a través del riñón se filtra la orina y se absorbe la glucosa, o sea, la glucosa se queda con nosotros. Hay una reabsorción de la glucosa. Entonces, hay productos en la actualidad que frenan esa reabsorción de la glucosa. Por lo tanto, va a haber glucosuria. Y esto, en realidad, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente los diabéticos sufren muchísimo de infección urinaria, sufren mucho de hongo, las mujeres sobre todo, por la glucosuria. Si yo soy un paciente diabético y ustedes prueban la orina de un diabético descompensado, la va a tener muy, muy dulce. Y la glucosa sale por la orina cuando este es mayor a 180 miligramos por decilitro. Yo puedo tener un diabético en 130, 140, pruebo su orina y está normal. No es que esté normal, para eso le mido con el glucómetro.
pero si le voy a querer medir en la orina, yo pruebo la orina y está bien dulce. Entonces, estos productos que yo les menciono bloquean la reabsorción de glucosa, por lo tanto va a haber gran cantidad de glucosa en la orina de estos pacientes diabéticos con estos nuevos productos que ahorita se los voy a mencionar, la canaglifosina, por ejemplo, es uno de los más conocidos, y bloquean a unos canales que van a favorecer la reabsorción de la glucosa. Yo personalmente no estoy de acuerdo con estos productos, habiendo un arsenal terapéutico maravilloso. ¿Para qué voy a utilizar un producto que me va a inhibir la reabsorción de la glucosa? Hasta ahí parece todo maravilloso, pero voy a hacer que la orina esté llena de glucosa y eso condiciona a infecciones urinarias y hongos en el paciente con diabetes. Por eso es que a mí no me gusta este producto, pero igual se los enseño para que tengan conocimiento. No, y de paso que quiero que sepan que en el riñón se reabsorbe naturalmente en cualquiera de nosotros la glucosa. Por lo tanto, el riñón es un órgano gluconeogénico. Regula la pérdida de glucosa a través de un transportador denominado SGLT2 o SGLPT2. Actualmente le suelen volar la P. Este transportador o cotransportador absorbe casi la totalidad de la glucosa filtrada y la inhibición de este transportador a través de los nuevos fármacos como la canaglifosina promete ser un nuevo mecanismo para la regulación de la hiperglicemia. De Fronzo, a mí me encanta De Fronzo, nos habla de los diversos orígenes de la hiperglicemia. Tenemos los 8 contribuyentes de la hiperglicemia, una disminución del efecto de las incretinas que se ve al 5º año de la enfermedad, una disminución de la secreción de insulina por el páncreas, producido incluso por la glucotoxicidad, que ya les enseñé, cuando hay un incremento de glucosa y un incremento de ácidos grasos libres, también daña las células beta del páncreas, disfunción de los neurotransmisores, porque por reflejo neural, recuerden que cuando uno come, ni siquiera llegó a la primera porción del duodeno, inmediatamente ya el alimento llegó al estómago y si es carbohidrato, se va a producir la liberación de las incretinas por la liberación de las incretinas en el intestino delgado y primera parte del hueso, y esto va a actuar sobre las células beta para que ésta produzca insulina. Hay un incremento de la reabsorción de glucosa a nivel renal, y este los acabo de mencionar. Incremento de la secreción de glucagón por las células pancreáticas, y esto es muy malo. Esto sucede en un diabético cuando ya tiene varios años. Va a haber una disminución en la producción de insulina y un incremento en la producción de glucagón, y ustedes saben que el glucagón actúa sobre el hígado para que libere glucosa que se guardaba en forma de glucógeno. Hay un incremento en la producción hepática de glucosa, o sea, una nueva producción de glucosa, y esto generalmente se hace a expensas de los aminoácidos. Es una producción muy cara la que se realiza. Hay una disminución de la recaptura de la glucosa por el músculo por resistencia a la insulina, y hay un incremento de la lipólisis con liberación de ácidos grasos libres que empeora la resistencia a la insulina. Para terminar, todos hemos oído hablar de que la obesidad, el sedentarismo condiciona diabetes, pero muy pocos han oído hablar, y también se los voy a enseñar en 4º año, no sé si estaré acá, y si estaré inspirada, no sé, mejor ya no me adelanto. Sí, a veces digo, ya no voy a enseñar, me voy a morir, estoy enseñando. Ya. La cosa es que el bajo peso al nacer, un peso menor de 2.500 gramos, condiciona la aparición de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, osteoporosis y cáncer de mama. Esta teoría fue propuesta por David Parker, un epidemiólogo de Inglaterra, y ha sido confirmada en diversos países. Entonces, tenemos que el bajo peso al nacer me condiciona diabetes, y la macrosomía, 4 kilos o más, también me condiciona diabetes. Pero además, el bajo peso al nacer no solamente me condiciona diabetes, sino hipertensión, dislipidemia, o sea, colesterol y triglicéridos altos, osteoporosis, y si es mujer, el feto, cáncer de mama cuando adulto. Él es el profesor David Parker, él es epidemiólogo. Observó que había un bolsón en su país de pacientes con enfermedad cardiovascular, infartados, diabéticos. Dijo, wow, qué coincidencia, y nacieron en la misma época. Él quería demostrar su teoría y se fue al pueblito donde nació su hermana. El pueblito se llamaba Hertfordshire, y había ahí una partera, Margaret Burnside,
que pesó a todos los niños en aquella época, fíjense, más de 30 años, esta parte era una heroína, capacitó a otras enfermeras y pesaron a todos los niños de esa zona tan pobre de Inglaterra y pudieron demostrar que aquellos que habían sobrevivido, porque muchos se morían y sus hermanitos también, los que habían sobrevivido desarrollaron a futuro las enfermedades crónicas no transmisibles que les acabo de mencionar, dentro de ellas la diabetes. Con ello quedamos demostrado que es otro estudio que se realizó en los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, en estas madres holandesas que prácticamente no comían y sus bebés nacieron de bajo peso y fueron los futuros diabéticos. Qué interesante, ¿no? Por esta teoría, por este estudio, en el año 2006 gané un premio en La Habana, en Cuba, y fui a recibir orgullosamente mi premio como una peruana representando, bueno, al mundo científico. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles están estas de aquí, me toca exponer el sábado también en ONIFE, enfermedad cardiovascular, diabetes y sus diferentes formas, pero no solamente diabetes propiamente dicho. Recuerden que antes de ser diabético tenemos la hiperglicemia, hipertensión, dislipidemia, osteoporosis y cáncer de mama si el feto es mujer. Solamente para imagen, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diferentes tipos de cáncer, especialmente el cáncer de mama, y estas son médicamente hablando o clínicamente hablando, científicamente hablando, los fetos desnutridos, o sea, los fetos de madre desnutrida, feto desnutrido. Esta teoría fue aplicada en las zonas de hambruna del mundo, en las zonas de carestía, y se demostró que esta criatura tenía un retardo del crecimiento intraútero y ustedes podían evidenciarlo al nacimiento por el bajo peso. Sin embargo, si ustedes miden la presión arterial a este recién nacido con unos tensiómetros alemanes, pueden demostrar que este niño ya nace hipertenso por deficiencia en una enzima llamada 11-beta-hidroxiesteroide de hidrogenasa tipo 2, que es producida específicamente por la placenta y se necesita proteína. Como es un bebé desnutrido, no tiene esta enzima, que es la que convierte el cortisol a cortisona, a su forma inerte cortisol, y todo el cortisol de la madre pasa al pobre feto y lo vuelve hipertenso, porque los receptores del cortisol prácticamente son los mismos de la aldosterona, el principal mineralocorticoide que produce hipertensión arterial. Más tarde hubieron otros estudios que corroboraron esta teoría, que la desnutrición materno-fetal condicionaba esas enfermedades que les acabo de decir. Y ese es el mecanismo por el cual ese pobre feto sobrevive. Tiene que disminuir las células de su páncreas, de su músculo, de su hígado, de su riñón, para preservar el cerebro y poder sobrevivir. Y mañana más tarde presenta las enfermedades que les he mencionado, sobre todo cuando la madre ceba a esta criatura. Alrededor de la 9ª semana de embarazo hasta el final se van a producir crecimientos rápidos tisular donde se requiere nutrientes, especialmente las proteínas, de oxígeno. Y como es una madre desnutrida, esta criatura no crece y tiene que seleccionar determinados clones y se activan determinados ejes hormonales, a la cabeza el de la hormona de crecimiento y el del cortisol. Son los primeros ejes que se activan. Y esto condiciona hipertensión arterial, incluso desde el nacimiento, como les dije. Hay diversas causas para el retardo del crecimiento intraútero, pero el origen de la teoría de Barker y de lo que yo les estoy hablando es la desnutrición materno-fetal. Mucho cuidado, repito, cuando la madre sobrenutre a esta criatura, la hiperalimentan, porque ese niño rápidamente, son células hambrientas, se hiperplasian, hipertrofian y condicionan más rápidamente las enfermedades crónicas no transmisibles. En conclusión, la diabetes es una enfermedad crónica, controlable, si neutralizamos sus factores fisiopatológicos, si nos mantenemos en un peso adecuado, mírense siempre en la cintura, hagan actividad física, porque ya les he dicho que el más importante insulino sensibilizador para que ingrese la insulina, para que se acople a su receptor, es el ejercicio físico. Comienza su gestación, o sea, su origen, cuando el adipocito pierde su función de almacenar ácido graso en forma de triglicéridos y gatilla una serie de eventos ya que ocupa el lugar del receptor de la insulina. Los datos existentes permiten enfatizar la importancia de la nutrición durante el embarazo, porque una madre malnutrida puede condicionar a un bebé malnutrido y por ende la aparición de diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles cuando adulto. Las políticas encaminadas a mejorar la salud materna derivarán en una generación sana y se requieren políticas y personas cultas como ustedes que se están educando, porque no se trata de asumir cargos, sino de saber la etiología de las enfermedades para poderlas tratar adecuadamente.
Gracias por su atención. Bien, los veo el viernes, chicos, a las 10 de la mañana, para dictarles la última clase, que es esta. Se la voy a mostrar nada más, porque ahorita ya deben estar cansados. Aunque no lo crean, yo feliz se las dicto, se las puedo dictar en unos 40 minutos, pero bueno. Miren, esta es la clase que les voy a dictar, es relativamente larga, porque es una clase. Miren, me dan la clase, pero N temas, ¿me entienden? N temas. Miren, les voy a hablar sobre el hipertiroidismo e hipotiroidismo, pero como van a ser súper cultos, les voy a narrar la función y los orígenes. Aquí están los anticuerpos, la clínica. Todo nace de la enfermedad tiroidea autoinmune. Los voy a poner súper cultos, ¿ya? La enfermedad tiroidea autoinmune, que me puede ir a hipotiroidismo o me puede ir a hipertiroidismo. Eso les voy a enseñar. Porque a veces uno habla, es hipotiroidea, y después se convirtió en hiper. No es así, yo les voy a enseñar. ¿Puede ocurrir? Sí, pero les voy a enseñar el por qué ocurre, ¿ya? Luego, los anticuerpos, para que ustedes puedan gozar o pedirle a su mamá, porque eso se hereda generalmente de la rama materna. Un resumen del hipotiroidismo, del hipertiroidismo. Luego, el hiperparatiroidismo, la enfermedad más olvidada. Yo le agradezco tanto a Dios que me gusta estudiar y me gusta enseñar, porque me encanta enseñar y yo siempre tengo que estar al día, y me ha permitido hacer diagnósticos. Un paciente le sacó un riñón, imagínense, chicos, porque formaba cálculos permanentemente, y era un hiperparatiroidismo primario. Un señor de 81 años, se operó, ahora tiene 85, es el hombre más feliz del mundo. Adiós cálculos, adiós hipertensión, y ya se estaba volviendo medio loco el pobre señor, porque la hipercalcemia también altera el sistema nervioso. Eso quiero enseñarles, que son los chicos más cultos del mundo. Los tipos de hiperparatiroidismo, los tipos de hipoparatiroidismo. Luego el pseudo hipoparatiroidismo. Yo tuve la oportunidad de ver un pseudo hipoparatiroidismo. Hiperfunción adrenal e hipofunción adrenal. En un cuadro se los he puesto al final. Ya, esa es la clase del viernes, que calculo yo, si empezamos a las 10, podríamos terminar holgadamente, sin estresarnos, a las 11:30, máximo 2. ¿Ya? Listo, chicos, los espero el viernes. El delegado te va a decir el aula, ¿ya?